José a ver el toque del shofar en el día de hoy, para dar comienzo pues nuestra parasha. Bien, amados, dando comienzo pues para allá, sin antes pues darle una bienvenida a todos los hermanos que están conectados y los que han de conectarse después. Dando la bienvenida en este hermoso Shabbat. La parasha de esta semana tiene como nombre a Asino. Presta oído. La mayoría de los que nos asisten allá a nuestra Tajal Bellejot conocen y saben pues que la Torah está compuesta de 54 parashot. Esta es la penúltima, el número 53, en la cual Moshe se despide aquí del pueblo de Israel, haciéndole una reseña de la historia desde el principio. Es por ello que esta parasha contiene 52 pasukim, versículos, uno por cada parasha. Desde Bereshit, Génesis hasta aquí, podemos apreciar que esta parasha de hoy, Asino, tiene sus frases, viene escrita en verso, y sus palabras son poéticas. Por eso que se le llama también Shirat Asino, que significa la canción de Asino. Nuestra parasha de hoy comienza diciendo: presta oído, cielo, y voy a hablar, y que escuche la tierra los dichos de mi boca. Goteará cual lluvia mi enseñanza, fluirá cual rocío mi dicho, cual llovizna sobre el césped y cual lluvia sobre la hierba. Cuando el nombre de Adonai yo invoqué, vendí grandeza para nuestro Elohim. Pues decíamos que con estas bellas palabras y muy escogidas se inicia la parasha de hoy. La esencia de este hermoso cántico de Moisés hace conocer ante el pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro. Durante el 12º mes, el mes de Elul, hasta la noche anterior de Yom Kippur, hemos venido elevando oraciones al Creador para hallar misericordia y bondad. Durante ese tiempo en donde el rey baja de su trono celestial para escuchar
de cerca las tefilot de su pueblo. Para así ir purificando nuestra alma y estar apto en su presencia. Las fiestas del Eterno son realmente que nos preparan para el futuro de nuestra vida allá en el Olam Abba. Las fiestas del Eterno están directamente relacionadas con el proceso de selección, de llamado, del compromiso y la preparación de la novia del Cordero. Lo que los cristianos llaman, ¿verdad?, la esposa del Cordero, la novia del Cordero. ¿Para qué? Para reinar en sus eternas moradas en la nueva Jerusalén. Tenemos pues la fiesta de Pesaj, Pascua, conjuntamente con la fiesta del pan sin levadura, nos habla acerca de la redención de la novia y su salida de la esclavitud de Egipto, del mundo. Enseguida tenemos pues la cuenta de Omer. Nos habla de ese proceso de madurez de la novia hasta el compromiso. Todos esos 50 días que comenzamos a contar hasta Shavuot, vida que nos inspira a la reflexión, meditación, a la madurez. Y llegamos pues a la fiesta de Shavuot, fiesta de la semana, o comúnmente conocido en el pueblo cristiano como Pentecostés. Y también conjuntamente con Yom HaBikurim, o día de los primeros frutos, que significaría el día de la resurrección. Significa también el compromiso de la novia del Mesías. Hace poco celebramos Yom Teruah, el día de las trompetas. Y nos habla del día en que el Mesías venga por su novia. Yom Kippur, Yom Kippurim, o el día de la expiación, nos habla de la purificación de la novia para las bodas del Cordero. Y tenemos la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta de la boda del Cordero. Desde la fiesta de Yom Teruah, que celebramos hace poco, hasta el día de la expiación, hay 10 días. De Rosh Hashanah o Yom Teruah hasta mañana, el día domingo, que empezamos a celebrar Yom Kippur. Son 10 días, que esos 10 días donde intensificamos más todavía nuestras oraciones, nuestra súplica al Eterno para llegar a Yom Kippur. Prepararnos, porque es un día muy especial, Yom Kippur. Como creyentes tenemos que estar atentos a la advertencia que Yeshua hizo a la congregación, a la Cajal
Esmirna. Según dice la palabra, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el adversario echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sea probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Las fiestas del Eterno son sombra de lo que ha de venir. Estas palabras que desafortunadamente se tomaron dentro de la teología cristiana como base para descalificar o anular las fiestas. Por el contrario, amado, significa lo que el Padre ordenó, un día será cumplido. Que cada año las debemos celebrar, atento a su cumplimiento. En especial en estos días, cuando vemos acercarse el final de los tiempos. En Yom Teruah, la novia fue despertada. Escuchamos el sonido del shofar. Como costumbre, escuchamos más de 100 veces el sonido del shofar, para que fuéramos como novia despertar, llamado, también ser llamado y marcado o sellado por el Padre Celestial. En el Eclesiastés dice, todo lo que fue, será. El sello del Altísimo en la frente de sus verdaderos siervos será puesta un día como protección contra el desastre venidero. ¿Por qué digo esto? Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. En Ezequiel dice, capítulo 9, versículos 3 al 4, la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Adonai al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero del escribano, y le dijo a Adonai, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El mismo libro de Apocalipsis nos habla de el tiempo de la gran tribulación. Nos habla de 144,000 siervos que serán sellados. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 7. Los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur, amado.
deben ser días de preparación para entrar al día de Yom Kippur ante la presencia del Todopoderoso y vestido de blanco, vestidura blanca. Allí el por qué usamos ropa blanca en Yom Kippur. Antes de Yom Kippur son 10 días de intensa oraciones, súplica a nuestro Padre Celestial. En este tiempo profético, nuestra súplica debe incluir no solamente por nuestras vidas, sino por la vida de todos aquellos que creyentes en Yeshua, que han escuchado el llamado para volver a la verdad, y aquellos que aún no la escuchan. Los que han escuchado para que reciban fortaleza y decisión a la hora de dar un paso hacia la obediencia al Eterno. Y los que no han escuchado el llamado para que sus oídos sean abiertos a la voz del Padre. En el día de Yom Kippur, el Shaddai, el Todopoderoso, ordenó, dice su palabra, ordenó lo siguiente: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma. Aquí se refiere a un ayuno, o es afligir vuestra alma, es ayuno. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yuhei Bajei, bendito sea. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Adonai, vuestro Eloah. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado o cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. El estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. El día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaré vuestro reposo. Yom Kippur es día de purificación. Pero habla de una ofrenda encendida acá. ¿Qué es la ofrenda encendida que debe ofrecerse? Vayamos a Shemot, Éxodo 27, 1 al 8. Allí encontramos que al entrar al tabernáculo, en el atrio, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. El bronce, según el judaísmo, significa juicio. Y es este el altar de la ofrenda encendida. La primera vez que encontramos la ofrenda encendida en las Escrituras fue cuando Noé descendió del arca.
En Bereshit, capítulo 22, también vemos el sacrificio de Isaac, la atadura de Isaac. Encontramos pues allí la profecía, porque como decíamos, todo lo que está ante Cristo es algo, es sombra de por venir. Y este acto de Abraham con Isaac era una profecía del sacrificio del muerto de Yeshua como ofrenda encendida. Abraham quería obedecer al Eterno, ofreciendo a su amado y único hijo, Isaac, como ofrenda encendida en el altar. Lujebajem, bendito sea, impidió al final el sacrificio, prometiendo que él mismo proveía el cordero de sacrificio. Y no se estaba refiriendo allí al cordero que Abraham encontró enredado en un zarzal por los cuernos del animal. No, porque años más tarde, en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, Adonai nos da a su único y amado Yeshua, para que fuera sacrificado como ofrenda encendida por nuestro pecado. En el versículo 13 de Génesis 22 encontramos todos los elementos del altar de bronce, ordenado más tarde en el desierto. La madera, el carnero, los cuernos, lo que Adonai proveía. La idea de la ofrenda encendida es la expiación del pecado antes de entrar en la presencia del Eterno. Es fácil entonces concluir que hoy no podemos ir a la presencia del Padre sin haber recibido el sacrificio de Yeshua por nuestro pecado. Yom Kippur es un día para estar reunidos en ayuno y presentando a Yeshua, no solamente presentando a Yeshua, no solamente a nuestro pecado, sino los pecados del pueblo. Se sabe que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba en este día ante la presencia de Adonai, vistiendo primero la vestidura sagrada y hacía un sacrificio para el pueblo, primero para poder por su pecado y posteriormente un sacrificio de sangre por el pueblo. De no hacer así, podría morir en el acto mismo, en el lugar santísimo. Sabemos pues que las fiestas de Adonai son sombra de lo que vendrá. Así que mirar de cerca las vestiduras sagradas nos ayudarán a comprender lo que Yeshua es hoy, nuestro sumo sacerdote, sin mancha ni pecado. Está presentando al Padre. Vamos a detallar un poco, digamos, la ropa del Cohen Gadol. Pásame algo, un bolígrafo o algo simplemente para. Muy bien, gracias.
Aquí podemos ver las vestiduras del sumo sacerdote, ¿verdad? El efod tenía sobre los hombros del sumo sacerdote los nombres de las 12 tribus de Israel. Así él llevaba a la presencia de Adonai a todo el pueblo de Israel para interceder por él. El pectoral también tenía los nombres de las 12 tribus representadas en 12 piedras preciosas. Debía estar sobre el corazón del sumo sacerdote, ¿verdad? Que como podemos ver, como señal de juicio. Escondido en el pectoral debía ir el Urim y Tumim, que representa la voluntad de Adonai. Urim, Tumim, el Urim y el Tumim son palabras hebreas que significan luces o luz, Urim, y la revelación de la verdad, Tumim. El manto tenía granada alrededor. La granada produce 613 semillas que representan los 613 preceptos. En la mitra, aquí había una araña de oro, acá, que tenía impresa la palabra Kedushá Hashem, santidad a Adonai. Estaba en la frente del sumo sacerdote. Sobre la mitra, símbolo de una mente pura. Si vamos a Filipenses 4:8, dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, puro, amable, de buen nombre, y si hay virtud alguna, digno de alabanza, en eso pensar. Debemos cada uno, amado, tener esa lema en nuestra mente, santidad a Hashem, Kedushá Hashem, para que nuestra mente para que Filipenses 4:8 se pueda cumplir en nuestra mente, amado. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Qué ha cambiado desde que Adonai ordenó la celebración de las fiestas? ¿Qué ha cambiado? El templo fue destruido después de la muerte y resurrección de nuestro vive Yeshua. El sumo sacerdote nuestro es Yeshua, según Hebreo 9:11. Tenemos acá 9:11. Hebreo dice, pero el Mashiach que vino llegó a ser el sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo y entró al grande y perfecto tabernáculo, no hecho por mano, el cual no es de estas cosas creadas.
entró a la misma presencia del Padre. Dice la palabra, allá en los cielos, y no un santuario terrenal, como dice Hebreo 9, 24, 28. Porque Mashiach no entró al santuario hecho por manos, mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia de Hashem en favor nuestro. Pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como lo hacía el sumo sacerdote, cuando entraba cada año al santuario con sangre ajena, pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad, pero ahora en el fin de esta edad se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como esté establecido para el hombre que muera una sola vez, después de su muerte, el juicio. Permiso. Bien, el sacrificio de sangre se hizo una vez y para siempre. No cada año como lo hacían los demás, o sea, el sumo sacerdote. También por el sacrificio de Yeshua podemos entrar en el lugar santísimo. Por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es decir, su sangre. Hebreo 10, 19. Puesto que tenemos, hermano mío, libertad de acceso al santuario por la sangre de Mashiach. Pero, ¿qué se conserva de la ordenanza de la fiesta? ¿Qué podemos conservar de las fiestas ordenadas por nuestro Padre Celestial? Todo. Porque Hashem es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. El cumplimiento profético de la fiesta no elimina su celebración, ya que fue ordenada a perpetuidad, según Levítico 23, 41. Así que, pudiendo entrar en el lugar santísimo, tenemos que presentarnos delante del Padre con las mismas condiciones que el sumo sacerdote entonces se presentaba. Jesús, como sumo sacerdote, presenta delante del Padre a su novia Israel. Como el sumo sacerdote la lleva en sus hombros y en su corazón, ¿verdad? Según la vestidura. En Efesios
5, 21, 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a su mujer y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una cajal gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero la novia debe presentarse en santidad, con vestidura blanca lavada en la sangre del Cordero. ¿Qué significa estas palabras? En la teología cristiana, la gracia parece garantizar la santidad, ya que los mandamientos fueron abolidos según sus enseñanzas, y una vez recibido Yeshua, se obtiene la salvación sin más esfuerzo personal. Entonces, realmente este concepto de santidad es ambiguo, porque la gracia nos permite, de acuerdo a la enseñanza, vivir como los paganos, porque la gracia nos trajo libertad de la ley, dice. Pero, ¿quién quiere vivir en santidad? Pero, quien quiere vivir en santidad, trata de obedecer. ¿Qué cosa? Los mandamientos eternos. Cuando en la iglesia se habla de santidad, se hace referencia a vivir una vida conforme a la palabra del Padre. Y gracias al Eterno, a nuestro Padre, porque muchos hermanos, aún bajo esta contradicción con la gracia, tratan de vivir vidas santas. Yeshua, por el contrario, nos dio una visión diferente de santidad. Las vestiduras blancas, de acuerdo a Efesios 5:21, se obtienen mediante la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la obediencia a la palabra. Y el pecado, o sea, la transgresión de la ley o de la Torah, mancha la vestidura de tal manera que su nombre puede ser borrado del libro de la vida y su nombre omitido delante de nuestro Padre Celestial. Veamos qué dice Apocalipsis, capítulo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. En Efesios 5:21, Jesús habla de su amor por su novia, por su cajal, por su congregación, por la que se entregó a sí mismo para purificarla. Pero a su vez, Jesús advierte a la novia que su muestra de amor por él es la obediencia a ¿qué? A los mandamientos. Porque Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si es la palabra viva, ¿verdad? En la Torah viva, ahí están los 613 preceptos que debemos de cumplir. Ahora, porque no es imposible cumplir todas. El Eterno nos ve como un solo, al pueblo creyente, al pueblo judío, lo ve como una sola persona. Tú no puedes cumplir los mandamientos emitidos por nuestro Padre, los mandamientos que tenía que cumplir el rey. El rey no puede cumplir los mandamientos que tiene que cumplir los sacerdotes y así sucesivamente. Cada uno tiene su rol que cumplir. Por eso nuestro Padre ve al pueblo de Israel como uno solo. Sí se puede cumplir. Hay algunos que no están vigentes, obviamente. Y eso hablamos hace poco de que el templo fue destruido. Y los mandamientos que afectan al templo no se puede cumplir, obviamente, pero hay muchos que sí se pueden cumplir. Y sobre todo el de la fiesta. Hoy, como estamos celebrando una fiesta, estamos celebrando el Shabbat, el 4 mandamientos en esos 20 que nuestro Padre nos mandó. Uniendo entonces, amado, uniendo las palabras de Yeshua con las vestiduras de los sacerdotes para presentarse delante del Eterno. Nosotros somos ahora real sacerdocio. Tenemos que santidad Adonai significa obediencia a su voluntad. Teniendo en cuenta la palabra de Adonai, de ninguna manera podemos concluir que desobedeciendo los mandamientos, la ley de Dios, la ley de Hashem, la ley de Moisés, como se conoce también, basados en el tema de la gracia, podemos agradar al Padre. Hebreos 10, 17 dice, a nadie y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este pasuk, fuera de contexto, es usado para justificar la enseñanza de que una vez invitado Jesús a nuestra vida, el problema del pecado terminó, porque la ley fue abolida. Mi esposa dice que debo sonreír, pero es algo tan serio esto que de verdad debemos ponerlo serio y tomar carta en el asunto, amado. Pues sin embargo, me siento contento y feliz hoy analizando este estudio, amado. Pero analicemos el texto completo. Hebreos 10, 5 a 18, 15 a 18, donde se habla de añade y nunca más
me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 15 dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, Ruach Kadosh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en sus corazones, y en su mente las escribiré. Añade, el versículo que acabamos de leer. Nunca más me acordaré de su pecado y transgresión, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Las cosas cambian, ¿verdad? O sea, lejos de estar abolidos, los mandamientos están escritos en nuestros corazones, en nuestras mentes. Cada pecado confesado mediante arrepentimiento sincero será cubierto por la sangre de Yeshua y nunca más será recordado. Es otra cosa. La novia que quiere presentarse en santidad debe vivir una vida apartada. Esto significa, es la verdadera palabra, de la palabra santo, apartado, en obediencia a la voluntad del Padre, quien puso condiciones especiales para la novia, una criatura, a fin de ser aceptada como tal. Amados, no puede ser aceptada una novia que profana el día de reposo, ordenado por Dios, por nuestro Padre Celestial, en los 10 mandamientos, el 4º mandamiento, amado, que no tiene el sello de la relación entre ellos y que observa el día pagano ordenado por Constantino, el primer día, domingo. No puede ser aceptada como novia del Cordero a alguien que profana el templo del Eterno, que es tu cuerpo, mi cuerpo, con comidas consideradas por nuestro Padre inmundas y que son abominación al Padre. No puede ser aceptada como novia que profana, que proclama que la enseñanza del Padre son maldiciones y que Yeshua vino para abolir por su inutilidad, por ser inútil esas enseñanzas. Llama la atención que en Levítico Vallecar 10, los hijos de Aarón, después de haber presenciado la expiación por el pecado de Israel, conforme a la palabra del Eterno, quisieron ofrecer un sacrificio, ofreciendo un fuego extraño que Adonai nunca había ordenado. Y el precio que pagaron fue muy alto. Dice Levítico 10, 1 al 2. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Adonai y los quemó y murieron delante de Adonai. En Yom Kippur, el día de expiación, obligatoriamente la novia debe presentarse ante el Padre. Doy gracias al Eterno
primero, por esta palabra que están escuchando hoy día, amado. Dice Levítico 23, 29, 31, porque toda persona que no se afligiere en este día mismo será cortado de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona desde el pueblo. Ningún trabajaréis, el estatuto perpetuo es por vuestras generaciones donde habitéis. Y concluyo, amado, en Yom Kippur presentémonos entonces con humildad, en ayuno y ruego, súplica, con un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino por habernos apartado de la Torah, la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Levantemos como ofrenda encendida a Yeshua, quien nos dio vida eterna y cubrió con su sangre nuestros pecados. Tomemos decisiones drásticas una vez que sabemos que nuestra conducta es abominación al Padre. Hebreos 10, 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado el adversario. Muchos han entendido que la idolatría es abominación delante del Eterno. Amado, porque pasan ya pocos minutos, 2 minutos, me están haciendo cena. Debemos, amado, de salirnos de esas enseñanzas erradas y proclamamos esta verdad a todo alrededor. ¿Tú estás cumpliendo con esta verdad? ¿Qué sucede hoy con la verdad que está siendo revelada? Amado, reflexiona. Y ven a Yom Kippur con un corazón arrepentido, contrito y humillado, que el Señor no va a desechar. Gracias, amado, y las bendiciones de Alónica sobre ustedes. Que Adonai te bendiga este jueves. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shabbat Shalom.